hizo. ¿No? Y Dios es la definición de la pureza y la justicia. Si Dios lo hizo es porque era justo que lo haga. Pero pensando, aquí va como mi mejor intento, pensando en por qué Santiago nos dice que es pecaminoso que nosotros juremos, podemos pensar en unas ideas. Por ejemplo, Santiago nos dice que está mal que nosotros juremos porque nosotros no podemos cumplir y luego vamos a caer en condenación. Santiago 4:13 dice que nuestra vida es como ¿qué? Es como neblina. Como neblina. Y que ni siquiera debemos hacer planes para mañana. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a vivir mañana. Cuando haces planes para mañana, ¿qué debes de decir? Si Dios quiere. Si Dios quiere, viviremos. Si Dios no quiere, no tendré vida. ¿No? ¿Cómo puedo yo prometerte algo mañana si yo no sé si tendré aliento mañana? ¿No? Entonces es pecaminoso que yo jure, mañana lo voy a hacer, pues luego voy a caer en condenación porque no está en mí el poder cumplir mi palabra. Yo no tengo poder soberano para siempre cumplir. Entonces siempre, si Dios lo permite. ¿No? Hermanos, la segunda razón que Santiago nos da también es importante porque habla de la motivación detrás del juramento. Como ya mencioné, el hombre jura porque su palabra es barata, no vale. Y Santiago dice, sería mejor simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. ¿No? Si en tu trabajo tienes que estar diciendo, pero sí voy a cumplir, y prometer y jurar, es porque ya has fallado. ¿No? Porque cuando dices algo, tus compañeros de trabajo deben pensar, bueno, este es medio raro, este es cristiano, pero ¿sabes qué? Cuando dice algo, cumple. Si él dijo que sí, es que sí. ¿No? Ahora, pensemos en esas dos cosas. Primero, de que es pecaminoso que yo jure porque yo no siempre cumplir. Eso no puede aplicar a Dios. Si Dios dice que lo va a hacer mañana, ¿sabes qué? Lo va a hacer y puede hacerlo y es seguro que lo haga. ¿No? Entonces es lógico pensar de que si era lícito para Dios jurar porque Él siempre puede cumplir. Segundo, la intención. Si la intención de Dios al jurar fuese suplir una falta de confianza, porque es que Dios normalmente no cumple, así que tiene que prometer y jurar, bueno, entonces sería pecaminoso. Pero no fue su intención. De hecho, el texto es explícito en explicarnos de que Dios se acomodó a nuestro modo de comunicación, de que Él juró, no por Él, sino por nosotros. Dice que quiso que nosotros sintiéramos más seguridad del cumplimiento de su promesa. Vean ahí versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios, ¿qué es lo que quiso? ¿Quiso suplir una falta de confianza de su carácter, de su palabra? No. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mira, el consejo de Dios es inmutable, es fiel, es confiable. Esto sí. Dios jura, no por Él, Dios jura por nosotros. El deseo de Dios al jurar era demostrar, hacernos ver la inmutabilidad de su consejo. Por eso garantizó su palabra con juramento. Hay algunos conceptos ahí. Primero, esa idea de inmutabilidad. Habla de algo inalterable, inviolable. En un contexto legal se trata de un documento firmado que no puede cambiar. Es un bello concepto pensar en esto. De que Dios hizo una promesa y para comunicar de que esa promesa era firme, de que no puede cambiar, en nuestra cultura sería como que sentarse delante de un notario público y firmar cada página. ¿Y por qué firmar cada página? Para mostrar de que el contenido
de la promesa no puede cambiar, es inalterable. El punto otra vez es, mira, es firme, el documento es inalterable si Dios lo firma o no lo firma. Porque si Dios lo promete, si Dios lo dice, lo va a hacer. Es Dios, no puede mentir, es fiel. Entonces la firma no es para Él, para obligarle a cumplir. Él siempre cumple. La firma es para ti. La firma es para tu alma, para consolarte de que tu esperanza es segura, para hacernos descansar en Él, para poder trabajar sabiendo de que mi herencia no se puede disminuir. ¿No? Menciono esto porque aún ahí la palabra consejo habla de esto. ¿No? Dice la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué tal el consejo de Dios en la Biblia? Muchos ejemplos. Hechos 4:28 dice esto, hablando de la cruz. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Pilato, los gentiles, Israel. Y dice esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué es que Jesucristo fue a la cruz? ¿Por qué es que fue matado? Porque el consejo de Dios lo había determinado. Hermanos, todo lo que Dios decide hacer, lo que su consejo determina hacer, siempre sucede. Dios es soberano, su consejo es firme. Entonces, un juramento, es muy importante entender eso, un juramento divino no hace que su palabra sea más firme, no puede ser más firme. Juró para que tú sintieras más la certeza de tu esperanza. Qué consuelo, qué consuelo, que Dios haya jurado. Además, me encanta el hecho de que en vez de llamarnos cristianos o llamarnos creyentes o algo así, dice que lo hizo para los herederos de la promesa. Nosotros somos herederos de la promesa que Dios hizo con Abraham. Recibimos la bendición que Dios trajo al universo a través de la simiente de Abraham, Jesucristo. Pero el punto es de que la palabra heredero también confirma la certeza de nuestra bendición. ¿Por qué? Porque si somos herederos, entonces la bendición es legalmente nuestra. No sé si has pensado en esto. Si eres un heredero, el cielo es legalmente tuyo. ¿No? Si el heredero no recibe su herencia, o sea, esto es injusto, no puede ser, no puede ser. Es seguro, o sea, tenemos que recibirlo. La salvación es legalmente mía. ¿No? Es inimaginable la bendición. ¿No? Solamente tenemos que esperar recibirla. Y ahí a veces el problema. ¿No? Leemos en las noticias cómo a veces los herederos se exasperan, incluso matan a sus padres. ¿Por qué? Porque lo quieren ya. No pueden esperar, no pueden esperar con paciencia. Hermanos, no seamos hijos malos. La bendición es legalmente nuestra, solamente tenemos que esperar un poco de tiempo para disfrutarnos de todas sus bendiciones. Ahora, en particular, ¿por qué entonces es que Dios juró? Versículo 18. Porque Dios juró para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son las dos cosas? Bueno, en el contexto, primero la promesa, la segunda cosa es el juramento. Y el punto es, como vimos, la promesa por sí es inmutable. Son dos cosas inmutables. La promesa es inmutable. Luego Dios agrega un juramento, que también es inviolable e inalterable. Pero además de eso, el autor agrega que en esas dos cosas inmutables hay que pensar en que es imposible que Dios mienta. Así que da aún más seguridad. Y la pregunta es, ¿por qué tanta confirmación?
Si Dios solamente puede hablar y es seguro, ¿por qué luego promete y por qué luego jura para que tengamos un fortísimo consuelo? Un fortísimo consuelo. La palabra consuelo es paráclesis, una palabra que conocemos. Se usa para describir a Jesús como nuestro abogado defensor. Se usa también el Espíritu Santo como nuestro consolador. Este es un consuelo, pero un consuelo fortísimo, fuerte. Dios quiere que tu consuelo sea tan fuerte, jamás pueda fallar. Que en los tiempos de peor angustia puedes agarrarte de este consuelo, aferrarse a ella, acudir al juramento divino, decir, sé que Dios me va a salvar. Sé que Dios va a terminar la obra que empezó en mí, porque si yo no llego a la gloria, si un heredero no llega a la gloria, no es porque él haya fallado, es porque Dios mismo ha mentido. Y eso es imposible, imposible. Él es quien ha jurado bendecir al heredero. Dios está hablando y Él dice, si tú recibes mi promesa, recibirás mi bendición, te lo juro. Qué consuelo, qué paz, qué amable que Dios haya hecho así para que nosotros, los débiles en la fe, que tantas veces nos desanimamos, que Él haya jurado, que haya puesto su reputación en juego. Tanta paz de saber de que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Ahora la pregunta, tal vez una de las más importantes, ¿quiénes son estos herederos? ¿No? Uno puede pretender ser heredero, pero ¿quiénes son de verdad? Dice versículo 18, los herederos son los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y realmente es otra descripción de alguien que ha sido salvo. La Biblia tiene muchos términos para describir a un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, alguien que persevera al final, alguien arrepentido, alguien que cree, etc. El cristiano ha acudido a Dios. Y la frase, los que hemos acudido, es una frase del Antiguo Testamento, Números 35, no tienen que ir allí. Es la palabra refugiar. No sé si acuerdan, esas ciudades de refugio del Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, si un homicida mataba a alguien pero sin intención, podría huir a una ciudad de refugio y escaparse de la venganza de la familia del fallecido. Y el punto es esto, el heredero es alguien que ha huido, ha huido. Si eres salvo es porque has huido. Hemos huido del mundo y sus placeres, hemos huido de la ira de Dios, hemos huido del pecado, hemos huido. Y hemos huido para refugiarnos en Dios y su gracia, para aferrarnos de su promesa, que Él va a salvar a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Y la esperanza que Él nos da es de que si nosotros llegamos a esa ciudad de refugio, seremos salvos. Es seguro. Y dices, pero Josías, esta ilustración como que no me da tanta esperanza porque me da la idea de que la ciudad de refugio a lo mejor está lejos y quién sabe si voy a llegar o no a tiempo. Y por eso el pasaje continúa y dice de que hemos huido para aferrarnos de la esperanza y dice que está puesta delante de nosotros. Está frente a ti, hermano. La idea es de que estás sentado en una mesa y la herencia está ahí. Puedes tocarlo. Está a tu alcance. Si hay que perseverar un poco, sí es difícil a veces, pero Dios garantiza que tú como heredero vas a poder abrirla, ¿no? Tienes a Cristo, tu sumo sacerdote, que está en el cielo intercediendo por ti. Que Él también comprende lo que es perseverar. Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, la misma frase. ¿Sientes consolado con eso, hermanos? Espero que sí. ¿Te anima a trabajar sabiendo que tu herencia está allí frente de ti?
te anima a perseverar sabiendo que tu esperanza, tu recompensa es firme, es legalmente tuya, porque es la razón por la cual Dios juró, para darte un fortísimo consuelo, para que entiendas de que si tú acudes a Dios para recibir lo que Él te ha prometido, serás salvo. ¿Y sabes qué? Si no sientes consolado, si no sientes la certeza de tu salvación, es porque estás en pecado. Y a veces no llegamos a decir esto, pero debemos, porque es serio. Si uno no siente la certeza de su salvación, está en pecado por una de dos razones. Primera razón, estás viviendo en pecado, sin mostrar el fruto del Espíritu Santo, y eso te hace perder la certeza porque bien sabes, si yo no estoy viviendo como cristiano, a lo mejor es porque no lo soy, ¿no? Hay que arrepentirse. Una segunda opción sería que estás viviendo en el pecado de creer una mentira. ¿No? Es un pecado no confiar en la certeza, la seguridad de tu salvación, porque es cuestionar la promesa y el juramento divino. Es tú diciendo, Dios, sé que me lo has prometido, sé que has jurado, pero no te creo. No creo que tengas el poder de darme mi herencia. Eso es pecaminoso. Dios quiere que vivamos en certeza. Cuando no lo hacemos, pecamos. Bueno, ya vimos el juramento, ya vimos su razón. Así que finalmente vamos a ver el consuelo. Dice versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Nuestra esperanza es firme, es segura, es confiable. Y para ayudarnos a comprender esa realidad nos da una preciosa analogía de un ancla. A lo mejor no usamos anclas en nuestros tiempos mucho, y aún los que usamos como que es un crucero, un barco tan grande de que el ancla es realmente simbólico. Pero si pensamos en un barco pequeño, en la costa del mar con olas, tener un ancla pesada que puedes echar allí al fondo del mar o amarrar al embarcadero, provee una estabilidad y paz perfecta para este barco. Entonces, unida a las dos sogas de la promesa y el juramento divino, nuestra esperanza se figura como un ancla del barco. Un ancla que provee perfecta estabilidad. No importa lo que pase, no importa las olas o el viento, no podemos movernos. ¿No? Es fácilmente en el primer siglo perder el rumbo, ¿no? Sin GPS, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Y sin ancla probablemente vas a terminar naufragado y muerto. Pero si estás anclado, pues ya estás seguro. Pero nuestra ancla es aún más especial porque en vez de ser echada al fondo del mar, nuestra esperanza se ve como un ancla que fue llevada al tabernáculo celestial y amarrado dentro del lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Sigue el versículo 19, que penetra hasta dentro del velo. Ustedes saben, Levítico 16 describe el tabernáculo. Dentro del tabernáculo hubo un lugar donde solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año pudo entrar y hacer propiciación sobre el altar, porque Dios moraba dentro de los serafines ahí. Dios separado por un velo de su pueblo, simbolizando que la santidad de Dios no le permitía estar en la presencia de un pueblo pecador. Pero ese es el punto. Si nuestra ancla está dentro del velo, entonces tiene que ser nuestra destinación final. Bajas el ancla cuando llegas al puerto porque has terminado tu viaje. Si nuestra ancla está dentro del velo, es seguro que llegaremos allí, es nuestra destinación final. No importa si perdemos nuestro rumbo momentáneamente, no importa si dejamos de remar por un momento, si nuestra ancla está dentro del velo,
Tarde o temprano tenemos que llegar. Dios nos está jalando ahí. La pregunta del texto del versículo 20 que sigue es, ¿cómo llegamos a tener un ancla dentro del velo? ¿Quién lo puso ahí? Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Primero, el hecho de que Jesucristo haya entrado al lugar santísimo implica que va ahí con un propósito, va ahí para expiar, para propiciar el pecado de nosotros. El texto lo menciona, fue hecho sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote dentro del lugar santísimo? Va ahí para expiar, para propiciar el pecado del pueblo. Obvio, Cristo como Hijo de Dios tiene permiso, tiene acceso al Padre en todo momento, comparten la misma esencia, ¿no? Pero el autor enfatiza la humanidad de Jesucristo al llamarlo Jesús y dice que entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote, ¿no? Lo bello es de que lo que Jesús hizo ahí dentro es diferente a cualquier otro sacerdote, porque en parte era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es importante porque, obvio, un judío hubiera protestado, decir, oye, pero Jesús no puede estar dentro del lugar santísimo, es de la tribu de Judá, no es de Aarón, no puede entrar ahí. Entonces, por eso la importancia de entender el sumo sacerdocio del Melquisedec y que Dios haya dicho en Salmo 110:4 del Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, por razones obvias, no vamos a ver todas las implicaciones de lo que significa ser un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el autor toma 4 capítulos del 7 al 10 para explicarnos todas las implicaciones. Acá solamente menciona una cosa, pero honestamente es la más grande. Porque cuando comparamos a Jesús como sacerdote a los otros sacerdotes, es bello, es bello. Podemos, por ejemplo, hablar de que los sacerdotes de Aarón, cuando entraron en el lugar santísimo, tenían que entrar con pecado propio y con sangre ajena. Jesucristo entró con pecado ajeno y con sangre propia. Muy, muy diferente. Los otros sumos sacerdotes solamente entraban una vez al año. ¿Por qué? Porque eran pecadores, no podían mantenerse allí. Los otros sumos sacerdotes morían, no pueden interceder perpetuamente por el pueblo. Los sacrificios de animales, o sea, muchas comparaciones. Cristo es un sumo sacerdote mejor en todo sentido. Pero la diferencia más grande y más bello entre Cristo y los sacerdotes de Aarón, de acuerdo a nuestro pasaje, es esto, de que Jesús entró como nuestro precursor. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es nuestro precursor. Connota varias ideas. El diccionario habla de alguien que corre delante de otro grupo. Se usa en Isaías 28 para hablar del primer higo maduro. El punto es que es algo que precede algo más. Pero en Hebreos 6 el contexto no es de una carrera, no es de la agricultura. El contexto es náutico, hablando de un barco de ancla. Por eso un comentarista dice que la palabra se trata de la persona que baja en el esquife, el bote salvavidas, y lleva el ancla a la cabeza del embarcadero. Un precioso concepto. Y el punto es esto. Muchos otros sumos sacerdotes habían entrado en el lugar santísimo. Eso no era algo tan especial. Cientos de sumos sacerdotes habían entrado en el lugar santísimo, pero solamente para representar al pueblo. La gente siempre tenía que mantenerse fuera. Es decir, la entrada de Aarón pudo expiar el pecado por un momento, pero la división entre Dios y el pueblo siempre se mantuvo, el velo siempre se mantuvo. Cristo entró como nuestro precursor, precediendo nuestra entrada. Es decir, que entró para que nosotros también entráramos. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento hacía esto.
Ninguno de ellos pudo dar acceso al pueblo al lugar santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo, simbolizando de que nuestro pecado había sido erradicado y ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Pero el autor de Hebreos va un paso más allá. Porque no solamente afirma de que podemos entrar en el lugar santísimo, sino que es ahora seguro que entraremos en el lugar santísimo porque nuestras almas están ancladas ahí. Eso es el Evangelio, hermanos, que Cristo es nuestro precursor, de que Él se hizo hombre, nació de una virgen, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, corrió la carrera que nosotros no pudimos correr. ¿No? Como un hombre, como nuestro precursor, luego ofreció su vida en un sacrificio, muriendo la muerte que tú y yo merecemos. Y después de vivir esa vida perfecta, Dios lo resucitó y cuando Jesucristo llega al lugar santísimo, ya amarrado a los suyos, a nosotros, nos ancló en un lugar santísimo. Hermanos, es como que no hay palabras para expresar la belleza de esa verdad. Dios juró bendecir a sus herederos. Juró hacerlo. Es firme por lo que Cristo ha hecho por nosotros al ser nuestro precursor. Pero Dios juró bendecirnos para consolarnos, para que pudiéramos tener más certeza de que si nosotros perseveremos hasta el final, seremos salvos. Y sabemos que vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque nuestra perseverancia no depende de nosotros ni nuestras obras, depende de la obra de Cristo en la cruz y el juramento divino. A veces pareciera que nosotros nunca vamos a llegar. La vida es difícil, la espera es exasperante. Hebreos 2 dice que estamos en un río y lo peor de todo es que estamos tratando de llegar río arriba, remando contra corriente. Y sabes que nunca vamos a llegar. Nadie puede llegar. Y por eso la necesidad de un precursor. Jesucristo, que se hizo hombre, entró en un barco, lo lanzó en nuestro río y remó contra corriente sin fallar, sin pecar. Y siendo perfeccionado por aflicción, llegó al lugar santísimo y ancló nuestra esperanza firmemente. Así, qué consuelo, qué consuelo. Y que Dios nos haya hablado esa verdad y luego jurado bendecirnos en base a esa verdad. Qué confirmación tan fuerte. Estaba orando hoy en la mañana pensando, alma mía, ¿qué más quieres? Alma mía, ¿qué más quieres? ¿Cómo puede Dios comunicar con más firmeza de que Él va a cumplir? Alma mía, ¿quieres que Dios te lo prometa? Ya lo hizo. ¿Quieres que Dios te lo jure? Ya lo hizo. ¿Quieres que Dios te lo firme con sangre? Eso también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que nosotros, hermanos, perseveremos confiados que Dios va a cumplir su palabra. Señor, gracias. Gracias no solamente porque siendo pecadores tú nos salvaste, pero que aún siendo pecadores hoy, tú vienes a consolarnos, a animarnos a seguir trabajando, sabiendo que nuestra herencia está ahí puesta delante de nosotros, que es segura y firme, no solamente por tu promesa, sino también por tu juramento. Gracias te damos, ayúdanos a perseverar con esto en mente, a obrar sabiendo de que nuestro tesoro está ahí contigo en nuestra futura morada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.